Yo creo que el último día estuvimos hablando un poco de la figura de Sócrates como maestro y en cierto modo del magisterio socrático o del valor, si se quiere, moral de ese magisterio. O sea, realmente Sócrates, además de filósofo, por supuesto, pues ha sido considerado en el entorno de nuestra cultura como un maestro, y no solamente un maestro en el sentido teórico, digamos, alguien que sabe mucho y que transmite a otros lo que sabe, ¿no? Sino también magisterio en sentido moral, ¿no? O sea, una persona que ha vivido coherentemente con lo que pensaba. Y esto es muy interesante para entender la idea de filosofía y la idea del ideal del sabio, el ideal filosófico, digamos, con el que nació, digamos, este gremio, con el que arrancó ya desde Sócrates, ¿no? Y en el que yo creo que más o menos en el linaje socrático se reconocen todos los grandes filósofos que han venido después, ¿no? Bien, digamos, esta cualidad peculiar que tiene, esta cualidad, digamos, de exigencia ética que tiene el magisterio socrático, pues claro, tiene mucho que ver con la forma en la que Sócrates acabó sus días, que como saben ustedes, ¿verdad? Pues fue bebiendo cicuta, digamos, en ejecución de una sentencia a muerte que había emitido contra él el Senado de Atenas. Entonces, a mí me gustaría que nos detuviéramos un momentito en algunos textos de Platón, bueno, concretamente en dos textos, digamos, muy tempranos, ¿no?, de Platón. Dos textos de juventud, digamos, en los que Platón todavía, aunque evidentemente durante toda su vida Platón consideró a Sócrates su principal maestro, pero es evidente que cuando Platón era más joven, pues ese influjo socrático era, si cabe, todavía mayor, ¿no? Bueno, y realmente Platón constata, digamos, el impacto que le produjo no solamente a él, sino a todos los amigos de Sócrates, todos los discípulos, pues la forma de morir, ¿no? Bien, aparece muy claro en un texto ya digo muy temprano, muy de juventud de Platón, que se llama La Apología de Sócrates, que es un texto que Platón escribe, me parece que lo comentaba el otro día, ¿no? Intentando hacer la defensa que él piensa que Sócrates, su maestro, debería haber hecho por sí mismo ante las acusaciones concretamente de un tal Meleto y un tal Ánito, que fueron los senadores encargados de llevar adelante, por decirlo así, la acusación contra Sócrates. Acusación, repito, que fue digamos, de impiedad o de ateísmo. Esto ya lo comentábamos el otro día. Bueno, pues de alguna forma en este texto, en esta apología de Sócrates, Platón intenta recoger un poco el legado fundamental de su maestro. Yo me he traído aquí dos frases, bueno, tres, que me parece que son bastante representativas del tono general de este escrito, ¿no?
una vida sin examen, estos son palabras de Platón en la Apología, pero, repito, intentando reproducir algo que, desde luego, a todos los discípulos de Platón les sonaba mucho como una enseñanza habitual de su maestro Sócrates, ¿no? Una vida sin examen no tiene objeto vivirla para el hombre. Dice muy al comienzo de la Apología, en el punto 38a. Una vida sin examen no tiene objeto vivirla para el hombre. O sea, no puede ser humana una vida no examinada, en el sentido de no pensada, no analizada. Digamos, una vida vivida sin más, pues como viene dada, ¿no? Esto es mucho más propio de un ornitorrinco, de un calamar, que de un ser humano, ¿no? Para un ser humano, vivir sin examen, como dice aquí, o sea, vivir sin pensar, vivir sencillamente dejando que las cosas pasen, pues esto no es una vida humana, ¿no? En el fondo, esto claro, recoge un viejo tópico socrático, que es lo que el propio Sócrates aprendió porque lo leyó, ¿verdad? Lo leyó escrito además en piedra, ¿no? O sea, en forma lapidaria, en el famoso templo de la ciudad de Delfos, que queda más o menos cerca de Atenas. Bueno, pues Sócrates alguna vez fue a visitar esta ciudad y se encontró que en el templo, en el frontispicio, estaba escrita la famosa frase: conócete a ti mismo. En latín, gnoscete ipsum. Bueno, allí estaba escrito en griego, claro, pero digamos que ha pasado, más o menos se ha hecho famosa esta frase como más o menos el resumen o el lema de lo que podría ser el socratismo. El socratismo en cierto modo, esto supone también, lo comentábamos el otro día, ¿no? Un cierto giro respecto de lo que había sido la filosofía presocrática, que había estado sobre todo centrada en los problemas de la filosofía de la naturaleza. Bueno, y también, digamos, de la metafísica, o por lo menos ya se abre un poco camino la discusión metafísica en toda la disputa que tienen Parménides y Heráclito, ¿no? Pero más o menos serán los temas de la física filosófica y la metafísica, los que sobre todo habían ocupado la especulación de los presocráticos, mientras que para Sócrates, aunque evidentemente también tiene un gran papel la metafísica, digamos, el interés fundamental se centra en lo humano, en el hombre, ¿no? Y por supuesto en la ética, que es un aspecto esencial de lo humano, ¿no? Digamos que hay un giro antropológico bastante acusado en el socratismo, y esta frase, ¿verdad?, que Sócrates encontró un poco en el templo de Delfos, pues más o menos es como emblemática de este giro, ¿no? Conócete a ti mismo. Realmente se podría resumir la filosofía en eso, ¿no? Porque eso es tarea para toda la vida, eso da para todo lo que quieras. Nunca acabarás, ¿no? Nunca termina uno de sondearse hasta el fondo, nunca uno termina de profundizar en lo que somos del todo. Siempre es mucho más, aunque uno podría pensar que cada uno de nosotros, para nosotros mismos, somos lo más cercano y por tanto lo más
familiar y lo más cognoscible, pues eso solo es en apariencia, ¿no? En el fondo, esta indagación de lo que somos, ya digo, daría para toda una vida y nos quedaríamos siempre a medias. La filosofía, digamos, es una tarea infinita, inacabable, aporética, como dirá muchas veces Platón, emulando a Sócrates. La filosofía es aporética. Eso es una palabra griega que significa aporía, significa un camino al que no se le ve salida. O sea, un camino que por mucho que andes por él, nunca alcanzas la meta. Siempre puedes. Bueno, pues en ese sentido, creo que se puede decir, quizá también de otros saberes, pero muy particularmente de la filosofía se puede decir esto. Los problemas que a día de hoy se siguen discutiendo en el gremio filosófico, pues son los que ya se suscitan en los diálogos de Platón. Y en el fondo, Platón, repito, lo que hace es recoger la crónica de las conversaciones que mantenía su maestro Sócrates. Realmente, en esas cuestiones seguimos, repito, a día de hoy, y además sin ninguna perspectiva cercana de zanjarlas así a medio o a corto plazo, de ninguna manera. Igual que esas discusiones han dado para 20 siglos, pues podrían dar para otros 20, vamos a verlos. O sea, son problemas que es muy interesante discutirlos y que cualquier avance en su clarificación es muy interesante, aunque sea un pasito de bebé, vamos, aunque sea un avance realmente muy modesto, es muy importante cualquier ganancia en claridad, en aclarar mejor el problema, quizá en plantearlo con más agudeza, a lo mejor plantearlo también teniendo en cuenta pues, otros elementos que pueden enriquecer el planteamiento y que a lo mejor a día de hoy pues, están a nuestra vista y hace 23 siglos pues no. Pero en lo sustancial, esos problemas son inacabables. Bueno, pues algo parecido se puede decir del autoconocimiento, o sea, realmente nunca terminamos de conocernos a nosotros mismos, pero la empresa de conocernos, aunque sea un poquito mejor, aunque dé para toda una vida, es muy interesante. Realmente el ser humano es de una riqueza insondable. Esto es también un tópico muy, muy griego, ¿no? El ser humano es un microcosmos, o sea, es un universo, un cosmos, pero a escala microscópica. Como se dice en mi tierra, no sé si acá en el Perú será frecuente oírlo, pero en mi tierra se dice, cada persona es un mundo, en el sentido de que cada persona es de una riqueza y de una complejidad absolutamente inabarcable. Bueno, pues un poco también Sócrates nos enseñó a esto, ¿no? Que la filosofía pues tiene, digamos, tiene una ambición muy alta, por otro lado, muy noble, y desde luego es una empresa que hay que tomarse con calma, o sea, no puedes ir ahí a toda prisa y mucho menos presionado, digamos, con la perspectiva de alcanzar, yo qué sé, a zanjar un problema o a conseguir un consenso
o, o que todos acabamos estando de acuerdo, tal, esto en las discusiones filosóficas ocurre por excepción, vamos, yo no conozco ningún caso, puede que lo haya habido, pero ninguna discusión filosófica de la que yo he podido ser testigo ha acabado en acuerdo. O sea, lo que normalmente hacemos, y además es lo que nos gusta hacer en este gremio, es discutir, y como se ve ya en los diálogos de Platón, pues oye usted, terminar la discusión porque no hay más remedio, o sea, porque me está esperando mi mujer o porque, bueno, alguna, concretamente el Fedón acaba diciendo, bueno, pues Sócrates, bueno, que se me ha hecho tarde y que es que me están esperando los senadores, o sea, estos tipos han venido a acusarme y tengo que presentarme ahí ante el Senado para a ver qué dicen de mí, ¿no? Bueno, o sea, acaban un poco por derribo todas. Otra cosa muy interesante que se dice aquí, que dice Sócrates en la, vamos, por la pluma de Platón, en la apología de Sócrates. No voy a hacer otra cosa que filosofar, aunque hubiese de morir muchas veces. Como expresando que la filosofía es su profesión. Y no simplemente una ocupación, o incluso a lo mejor pues un pasatiempo, ¿no? Algo que, bueno, como muchas veces podemos hacer con nuestros amigos, nos juntamos, nos tomamos pues yo qué sé, unas cervecitas o unos pisquitos, sobre todo si son piscos de estos tan ricos que hay por aquí, pues efectivamente puede ponerse uno fácilmente a filosofar, digamos, sin ningún tipo de impedimento, ¿no? Bueno, probablemente Sócrates pues también haría eso, ¿no? Pero para Sócrates la filosofía obviamente es algo más que eso. Es una ocupación y es una profesión. Es algo que profeso, es decir, algo que realmente me creo. ¿Sí? Eso es la profesión de una persona. Y mucho más si se trata, claro, de un profesor, ¿no? Un profesor, maestro, como lo es Sócrates, pues es alguien que profesa en el doble sentido que tiene esa expresión, bueno, ese verbo en griego, ¿no? Proficisco, y en latín también. Proferir, o sea, profesar es decir algo, proferirlo, pronunciarlo. Pero luego además también es vivir de acuerdo con eso que uno dice, ¿no? O sea, no simplemente decirlo, sino vivirlo. O ser coherente en la vida con lo que uno profesa teóricamente. Bueno, pues eso es un profesor, alguien que realmente se cree lo que dice. ¿Eh? Por supuesto que eso, en último término, yo creo que está entrañado en cualquier profesión. Evidentemente, la ocupación habitual que constituye para cada persona su profesión, pues también está constituida por un conjunto de cosas que le convencen, ¿no? Y eso es lo que esa persona profesa, eso es lo que profiere, lo que dice y también lo que intenta vivir, ¿no? Bueno, pues es muy curioso que para Sócrates esto de la filosofía aparece como una profesión. Y además no, o sea, no tengo otra. Esto es lo que sé hacer y esto es lo que puedo hacer, ¿no? Y lo haré hasta que me muera, ¿no? Y bueno, muy poco antes de morir, pues ya digo, se acaba la conversación que tiene con sus amigos y la acaba, digamos, Sócrates zanjándola
diciendo, ya es hora de marcharnos. Yo a morir y vosotros a vivir. ¿Eh? ¿Quién de nosotros se dirige a una situación mejor? O sea, si yo a la muerte o vosotros a continuar vivos, pues mire usted, eso es algo que nos es oculto, no sabemos. ¿Eh? Nos es oculto a todos, excepto al Dios, dice Sócrates, ¿no? Esto para la inteligencia normal, para la nuestra, pues no se sabe si es mejor seguir vivo entre todo este lío que me han montado o morir, que en algún momento el propio Sócrates dice, bueno, pues a los que le han condenado, pues me hacéis un favor, porque ya realmente ya estoy mayor, ya estoy anciano y ya no tengo muchas cosas mejor que hacer. Realmente si tuviera más tiempo lo dedicaría a lo que puedo hacer, que es mi profesión, que es filosofar. Y él lo dice, no voy a hacer otra cosa que, aunque hubiese de morir muchas veces. Pero bueno, ya justo cuando me llega el momento de morir, pues bueno, ya, hala, hasta luego, ya nos marchamos, vosotros a vivir y yo a morir. ¿A quién le ha tocado mejor suerte? Pues eso no lo sabemos nosotros. Y así acaba el escrito este. Realmente es una cosa extraordinaria. También he seleccionado algunos pasajes muy brevitos de otro diálogo de juventud de Platón que se llama el Critón. Este tal Critón, me parece que ya lo comenté el otro día, era un muchacho joven que era quizá el discípulo, bueno, pues más joven de todos los que estaban más o menos alrededor de Sócrates, y es el que fue testigo de la muerte de Sócrates. O sea, al final, digamos, el último día, cuando ya estaba hecha la sentencia y ya el verdugo había llevado pues el bebedizo la ponzoña, ¿no? La cicuta, ¿no? Pues para que se la tomara, pues Platón tiene digamos, una última conversación larga con sus amigos y al final, pues ya eso, les despide a todos y se queda solamente con este muchacho. Y el muchacho, un poco probablemente convencido por sus otros colegas con militones, pues hace un último intento, una última tentativa de convencer a Sócrates de que, bueno, de que se resista a la sentencia y huya de Atenas, bueno, por un procedimiento de huida que habían urdido, ¿verdad?, pues algunos de sus amigos. Y realmente es una cosa extraordinaria y yo creo que para entender un poco este magisterio moral de Sócrates, realmente es un texto muy, muy significativo. Dice Sócrates, hablando con Critón, con el muchacho, soy de condición de no prestar atención a ninguna otra cosa que al razonamiento que al reflexionar me parece mejor. O sea, tengo a gala, digamos, forma parte de mi profesión como filósofo, el no prestar atención a ninguna otra cosa que al razonamiento que al pensarlo más despacio, al reflexionar, me parece mejor. O sea, realmente se puede decir que esto es uno de los grandes rendimientos de la filosofía, quizá no solo de la filosofía, podríamos decir en general de la formación intelectual en cualquier materia que nos exija un esfuerzo intelectual más o menos serio, ¿no? Evidentemente un saldo muy significativo de no sé, de la formación escolar, de la educación académica, pues es que las personas sean capaces de
de dejarse llevar por la razón. O sea, acaban formando o configurando algo parecido a un criterio. O sea, una serie de elementos racionales que dan luz sobre el camino a seguir en la vida, que dan una luz, una orientación práctica, que suponen una forma, digamos, inteligente de iluminar lo que hemos de hacer. Bueno, pues indudablemente eso se puede decir que es un saldo bastante típico de la formación académica. Que la gente, bueno, pues no actúe simplemente por reflejo, sino por reflexión, podríamos decir, ¿no? O sea que en nuestra vida la pauta no la lleven, digamos, pues eso, el viento que más sopla, las modas ambientales o incluso el temperamento o las emociones personales que cada uno, no, sino criterios, ideas o ideales que nosotros hemos represado intelectualmente, que los hemos reflexionado, ¿no? Pero claro, si eso es un saldo general de la formación intelectual, pues lógicamente en forma muy especial, muy enfática, eso hay que decirlo de la filosofía. Sócrates como filósofo es de condición de no prestar atención a ninguna otra cosa que el razonamiento, que al razonamiento, que al reflexionar me parece mejor. No debe preocuparnos lo que diga la mayoría, sino lo que diga el que entiende de lo justo y de lo injusto, ¿no? ¿Qué cosa más, no sé, por otro lado, más elemental, ¿no? Y más de sentido común, pero al mismo tiempo, qué cosa tan sabia? No debe preocuparnos lo que diga la mayoría de la gente, sino lo que diga el que sabe de esto, el que entiende. Todo esto son cosas que aduce Sócrates a la sugerencia, a las sugestiones que le hace este muchacho, Critón, justamente para explicarle que no le va a hacer caso, o sea, que no va a secundar el plan este que él está proponiendo, ¿no? Bueno, son formas de explicar por qué no. ¿Eh? Por ejemplo, fíjense ustedes qué pregunta. ¿Qué pregunta? Esta pregunta tiene dinamita. ¿Es preferible vivir a vivir bien? Esta pregunta se la hace Sócrates a Critón. Tú me estás sugiriendo que yo sobreviva, ¿no? Pero piensa un momento, ¿qué es preferible? ¿Vivir? Digamos, sobrevivir, seguir vivo, como tú me sugieres, o vivir bien. Yo cuando leía esto me acordaba de de unos versos, son dos hexámetros de un poeta latino llamado Juvenal, que tiene una obra titulada Sátiras. Bueno, pues la sátira número octava es extraordinaria. Y lo dice, ya digo, son dos hexámetros, o sea, dos versos con 6 palabras cada verso, ¿no? Lo voy a leer en latín, que es el idioma en el que Juvenal pensó esto, y luego lo traduciré. Pero en latín es que es genial. Esto es una frase absolutamente lapidaria. Y el latín es un idioma lapidario, es un idioma que está pensado para ser escrito en piedra. Bueno, perdonen la broma, pero no es tan broma eso. Summum crede nefas animam
preferre pudori, dice el primer hexámetro. Eso significa, considera nefasto en grado sumo, sumum crede nefas, animam praeferre pudori, preferir el pudor, el decoro, al alma o a la vida, mejor dicho. O sea, considera lo peor del mundo, lo más nefasto, considera nefasto en grado sumo preferir vivir a vivir con decoro. Y luego el segundo hexámetro. Et propter vitam vivendi perdere causas. Y por la vida perder las causas de vivir. O sea, por mantenerte vivo o sacrificar, digamos, a la supervivencia aquello que puede dar sentido a la vida. Et propter vitam vivendi perdere causas. Y por la vida perder las causas de vivir. O sea, perder lo que daría sentido a seguir viviendo. O sea que, en el fondo, de ninguna manera el sentido de la vida es seguir vivo. El último para qué de la vida no es la supervivencia. Es algo que a la vida misma la trasciende, que está más allá de ella. Y esto, Sócrates lo expresa de una forma quizá mucho más sencilla que estos hexámetros de Juvenal, pero de una forma totalmente cristalina, ¿no? ¿Es preferible vivir a vivir bien? Tampoco, sigue diciendo, tampoco si se recibe injusticia, o sea, si a uno le tratan injustamente, no debes responder a ese trato a su vez con injusticia, como hace la mayoría de la gente. Pues de ningún modo la injusticia se debe cometer. Ni siquiera se debe cometer para responder con ella eficazmente a la injusticia. Bueno, pues esto es otra cosa sumamente sabia, sumamente sabia. O sea, el sentido de la venganza, ¿no? O sea, siempre hay una forma de justicia reivindicativa, que es lo que los latinos llaman venganza. En latín, vindicatio. Vindicatio es venganza, ¿no? Y es evidente que en toda reclamación, en toda reivindicación, pues hay un punto de vindicatio, o sea, hay un punto de venganza, por decirlo así, justa, o sea, orientada o bien orientada. Es restituir la injusticia por la justicia, ¿no? De que se haga justicia. Esto es lo que reivindicamos, ¿no? Pero claro, es muy fácil pasar de la reivindicación más o menos justa o legítima a la venganza. Y sin embargo, la diferencia teórica entre ambas cosas, aunque en la práctica sea un poco más borrosa, porque ya digo, es fácil pasar de una a la otra, sin embargo, la teoría es perfectamente discernible. Oye usted, la reivindicación justa, que es suplantar la injusticia por justicia, el mal por el bien. Es una cosa completamente distinta de la venganza injusta, o como dicen los juristas, de tomarse uno la justicia por su mano. Porque claro, entonces lo que haces no es suplantar el mal por el bien, sino devolver mal por el mal y por tanto multiplicar el mal.
digamos, no ahogarlo en el bien, sino justamente promocionarlo, ¿no? Toda la lógica, digamos, de la bofetada estoica o de, bueno, pues, y tú más, ¿no? O la lógica del, en el fondo, pues esto, ¿no? Del ojo por ojo y diente por diente. Aunque, insisto, eso tiene un punto de justicia reivindicativa, pero es muy fácil que pasar de ese punto, digamos, y en vez de curar el mal con el bien, pues multiplicar el mal y por tanto hacerlo más grave. Pues esto, que es una cosa sumamente sabia, lo señala aquí Sócrates también para decir que, bueno, que no te voy a hacer caso, querido Critón, ¿no? Porque en el fondo, aunque tú lo hagas con tu mejor intención y no te des cuenta, pues esto que me pides es injusto. ¿Puede subsistir la ciudad sin arruinarse cuando los juicios no tienen efecto alguno? O sea, a mí me han hecho un juicio. Ciertamente ha sido un juicio en el que ha habido falso testimonio. Estos dos elementos verdaderamente siniestros, el tal Meleto y el tal Ánito, que fueron los senadores que llevaron adelante la acusación contra Sócrates, estos tipos dieron falso testimonio, o sea, acusaron falsamente a Sócrates y no por error, sino por maldad, porque realmente ellos sabían que la acusación era injusta, sabían que era falso lo que decían, pero efectivamente lograron convencer a una leve mayoría de los senadores, lo cual precipitó pues, una primera sentencia, ya digo, condenatoria, pero por una muy exigua mayoría, y como creo que dije el otro día, ante la primera defensa que hizo Sócrates, que prácticamente se burlaba, en especial de estos dos caballeros, el tal Meleto y el tal Ánito, pues efectivamente luego los senadores se enfadaron mucho con Sócrates porque pensó que les tomaba el pelo y realmente él estaba tomando el pelo, vamos, a estos dos y a todos los que estos habían convencido, ¿no? Y entonces al final hubo una sentencia ya, pero por mayoría absoluta condenatoria, ¿no? Realmente ha sido una sentencia injusta, pero es una sentencia que emana del Senado de acuerdo con las leyes atenienses. ¿Podría subsistir la ciudad sin arruinarse cuando los juicios no tienen efecto alguno? O sea, aunque sea un juicio injusto, y aunque la sentencia sea injusta, porque todo está basado, digamos, en una calumnia absolutamente injuriosa, claro, si las sentencias no se cumplen, si las leyes no se cumplen, pues entonces pues la polis ateniense se va, vamos, se pierde, ¿no? Se arruina. Las leyes y la patria te dieron la vida, desposaron a tus padres. Y no te es justo oponerte a ellas, ¿no? Hay un momento en el diálogo este en el que el propio Sócrates intenta fingir una conversación entre las leyes de Atenas, la constitución ateniense, y el propio Sócrates. En una forma un poquito, digamos, didáctica, ¿no? Pedagógica, para explicarle a este muchacho la actitud que Sócrates
¿no? Tenía, pues hace esta curiosa simulación, un diálogo entre Sócrates y la Constitución ateniense. Entonces, hablan las leyes, la Constitución de Atenas, dirigiéndose a Sócrates. ¿Te es justo hacernos a nosotras lo que nosotras intentamos hacerte? O sea, ¿sería justo que tú te revolvieras contra nosotras por el hecho de que nosotras te condenamos, aunque sea injustamente? Este es el tema realmente crucial, ¿no? Y este es ya digo, el asunto que visto desde nuestra perspectiva, mucha gente diría, pues Sócrates se equivocó, Sócrates debió hacerlo de otra manera, Sócrates, nosotros además que vivimos un siglo post-revolucionario, un siglo que ha visto que casi todos los cambios, supuestamente a mejor, pues en la cultura, en la política, etcétera, pues han sido resultado de procesos revolucionarios, o sea, de procesos en los que alguien se ha rebelado contra el status quo vigente, bueno, y ha producido una revolución. Claro. En ese sentido, a nosotros nos cuesta mucho históricamente meternos en los zapatos de un ateniense de hace 26 siglos, ¿no? Y ver las cosas como las ve Sócrates. Pero aunque nos cueste mucho, en el fondo yo creo que podemos quitarnos el sombrero y admirarnos de que alguien haya podido reaccionar de esta manera, ¿no? ¿Te es justo hacernos a nosotras lo que nosotras te vamos a hacer? Repito que casi todo lo que hace Sócrates es preguntar, ¿eh? No es nada frecuente a Sócrates sorprenderle respondiendo, algunas veces sí, pero no es lo más. Lo que más hace es preguntar. Lo que pasa es que son preguntas que te obligan a pensar a fondo, ¿no? Hay que hacer, sigue diciendo Sócrates, hay que hacer lo que la ciudad y la patria ordene o persuadirla de lo que es justo. Pues luego lo que no se puede hacer es desobedecerla. Si es impío violentar a los padres, mucho más a la patria. Siguen hablando las leyes de Atenas. Más bien, Sócrates, danos crédito a nosotras que te hemos formado y no tengas en más ni a tus hijos ni a tu vida ni a ninguna otra cosa que a lo justo, para que cuando llegues al Hades expongas en tu favor todas estas razones ante los que gobiernan allí. En efecto, ni aquí te parece a ti ni a ninguno de los tuyos que el hacer esto sea mejor, ni más justo, ni más pío, ni tampoco será mejor cuando llegues allí. Pues bien, si te vas ahora, o sea, si huyes de Atenas para evitar cumplir la sentencia de muerte, como te están sugiriendo Critón y los demás amigos, si te marchas tan torpemente, devolviendo injusticia por injusticia y daño por daño, violando los acuerdos y los pactos con nosotras, las leyes, y haciendo daño a los que menos conviene, a ti mismo, a tus amigos, a la patria y a nosotras, es evidente que la injusticia, incluso aunque sea injusticia, pero si está aplicada legalmente, es preferible a una ausencia de orden legal, a una anarquía, a una acracia, ¿no?
El orden injusto, desde luego, es injusto, pero no es un desorden, que es todavía peor. Aunque sea un orden injusto, es preferible al desorden. Esta, repito, es una idea que podemos criticar, podemos estar de acuerdo o no, y muchos contemporáneos nuestros no estarían de acuerdo en absoluto. Pero desde luego es la idea que tiene cualquier ateniense listo de aquella época, y bueno, y es el ser coherente con ella, pues es lo que realmente acredita a Sócrates como un maestro moral, incluso antes que Jesucristo, que también tiene un magisterio moral de un grandísimo relieve y un grandísimo impacto en la cultura occidental. Pero antes que Jesucristo, Occidente ha visto al primer maestro moral en este caballero. Por esto, por esta razón. Mientras vivas, en caso de que hagas esto que te están aconsejando, es decir, huir torpemente de la condena, mientras vivas estaremos irritadas contigo. Y allí en el Hades, nuestras hermanas las leyes, o sea, las leyes de esa otra polis curiosa que es el Hades, ¿no? Nuestras hermanas las leyes no te recibirán de buen ánimo, sabiendo que en la medida de tus fuerzas has intentado destruirnos. Procura que Critón no te persuada más que nosotras a hacer lo que dice. Sabe bien, mi querido Critón, esto ya se lo dice Sócrates al muchacho, ¿no? Sabe bien, mi querido amigo Critón, que es esto lo que yo creo oír. Del mismo modo que los coribantes creen oír las flautas, y el eco mismo de estas palabras retumba en mí y hace que no pueda oír otras. Sabe que esto es lo que yo pienso ahora y que si hablas en contra de esto, hablarás en vano. O sea, no te esfuerces porque no me vas a convencer. Sin embargo, si crees que puedes conseguir algo, inténtalo. Habla, ¿no? Responde Critón. Después de todo este discurso, no tengo nada que decir, Sócrates. Sócrates. Ea, pues, Critón, obremos en este sentido, puesto que por ahí nos guía el Dios. Y ahí se acaba el diálogo. Realmente es un, no sé, es todo un monumento, ¿no?, a lo que es el magisterio moral, ¿no?, y a lo que es la coherencia de vida, ¿no? Creo que es, no sé, realmente extraordinario. A ver, por aquí una cosa más. Bueno, sí, quería decir algo en relación a, bueno, a toda la querella que tiene, digamos, Sócrates con otros maestros de retórica, otros maestros, digamos. El famoso debate, digamos, entre Sócrates y los sofistas en el entorno de la escuela ateniense. Bueno, a mí me gustaría que nos detuviéramos, pero en una sesión posterior, en toda esta cuestión de la escuela, ¿no? Porque esto es un invento de Sócrates. Bueno, realmente la escuela, la primera escuela como tal, bueno, ya había algunas otras que se habían fundado en Atenas, pero claro, la escuela prototípica del periodo clásico de Atenas es primero la que fundó Platón en los jardines de Academo, y que de ahí pues extrajo su nombre, ¿no?, la Academia de Platón.
más o menos cercanos al ágora ateniense y probablemente, bueno, pues Platón buscó allí un sitio porque aquello le recordaba pues tantas conversaciones que habría tenido por ahí, ¿no? Más o menos en las proximidades del ágora, de la Plaza Mayor de Atenas, con su maestro Platón, pero Sócrates. Y luego, pues claro, está el liceo peripatético, así llamado, ¿no? Que fundó posteriormente Aristóteles una vez que se cerró la Academia de Platón. Aristóteles, por cierto, fue alumno, digamos, de Platón y frecuentó durante años la Academia. Pero bueno, luego ya se separó un poco de la tradición y del magisterio platónico y fundó su propia escuela, ¿no? Bien, realmente sobre la senda, en primer lugar, de esas conversaciones informales, digamos, de esa escuela sin aulas, ¿no? Que era, bueno, pues el ágora ateniense donde se juntaba Sócrates con sus amigos. Y luego en la senda de eso, pues la Academia de Platón y el liceo que fundó Aristóteles posteriormente, realmente son como los pilares básicos de toda una institución que es la escuela, que es la escuela. Y que llega hasta nosotros, evidentemente con una historia muy, muy compleja y muy variada, y bueno, incorporando pues elementos nuevos. Naturalmente, un hito muy importante, digamos, en toda esa tradición académica, pues es muchos siglos después, ya en los albores del siglo XII europeo, la fundación de la universidad. Eso ya es un entorno académico, bueno, muy específico y que trata de emular, por lo menos en lo esencial, lo que fue muchos siglos antes, repito, la academia que había fundado Platón en Atenas. Bueno, a mí esto de, digamos, esto de la institución académica como uno de los saldos, como uno de los rendimientos principales del socratismo, me gustaría dedicarle una atención un poquito más particular en la siguiente sesión. Pero ahora quisiera, aunque sea de forma muy breve, referirme a este debate entre Sócrates y los llamados sofistas, ¿no? en Atenas. Claro, este debate tiene mucho que ver creo que también lo mencioné el otro día, ¿no? con la, con la acusación que le hicieron a Sócrates. Muchos de los que promovieron esa acusación, aunque los que digamos, los que la defendieron de forma forense, digamos, en el propio tribunal, o sea, ante el Senado, fueron estos dos que mencionaron, ¿no? Meleto y Anito, pero se sabe con bastante aproximación que los autores intelectuales de toda esta injuria pues habían sido algunos colegas de Sócrates que habían fundado escuelas y escuelas de gran prestigio, bueno, en las que se enseñaba retórica, ¿no? Y la retórica, creo que también lo comenté un día pasado, ¿no? Pues claro, es el noble arte, por decirlo así, de adornar un argumento para que sea convincente, para que sea persuasivo, para que atraiga, digamos, la benevolencia de los oyentes, ¿no? La captatio benevolencia
como dicen los retóricos latinos, ¿no? Pues es un momento fundamental del arte de la retórica, o sea, cómo capturar la atención, digamos, cómo fidelizar, digamos, a tu público, ¿no? Y que no se aburran y salgan corriendo o se vayan, ¿no? Bueno, pues eso es un poco, bueno, entre otras cosas, pero eso es muy esencial del arte retórico. Y en Atenas, pues tenía mucha importancia la retórica, porque Atenas tenía el orgullo de ser un régimen político, la constitución ateniense, que se basaba en la palabra, no se basaba en la fusta, ni en los gritos, ¿no? Ni en el ordeno y mando. Pues, a diferencia de otras polis de la Hélade griega, pues que sí que tenían ejércitos, lo más, digamos, conocido pues era el caso de Esparta, ¿no? En Esparta eran todos soldados prácticamente desde que nacían, ¿no? Tenían instrucción militar y tal. Troya, ¿no? Los aqueos, todos estos personajes de las grandes epopeyas de Homero, la Ilíada, la Odisea, pues todos ellos son de otras polis, de otras ciudades. Mientras que los atenienses tenían a gala, esto era su orgullo, ¿no? Que ellos no tenían ejército. Bueno, de hecho, el momento, digamos, de eclosión más impresionante que tiene culturalmente Atenas, que es en el siglo V, pues es más o menos el interreño o el periodo, digamos, de entreguerras, más o menos pacífico, entre las guerras médicas, las guerras del Peloponeso y las guerras médicas, ¿no? Bueno, pues entre esas dos guerras, que la verdad es que sobre todo las guerras médicas se merendaron a los pobres atenienses, pues Atenas vivió casi un siglo de paz que fue muy interesante y fue, ya digo, el momento realmente mágico de auténtica oclusión de la cultura occidental y yo creo el momento en el que surgieron, pues no sé, los grandes tesoros de los que la cultura occidental ha vivido, por lo menos en lo más interesante que tiene como cultura hasta ahora y sigue viviendo. Pues todo eso ocurrió en Atenas, no en Esparta ni en Troya y tal, por mucho que haya películas estas que evocan los héroes, los que eran todos unos bestias, ¿no? Estos, los espartanos. La película esa de los 300, ¿no? Que aparecen ahí todos pues, degollándose como bestias. Bueno, los atenienses, por el contrario, eran gente bastante pacífica, gente que no tenía ejército. Bueno, probablemente tendrían algún gendarme, ¿verdad? Pues para organizar un poco el tráfico o lo que hubiera, pues los carromatos allí y tal. O bueno, pues discutirían también, a ver, pues en el ágora, seguro que también discutirían, pues no sé, a ver por dónde hacemos que pase la acequia o dónde ponemos el monumento a no sé quién, ¿no? Pero lo interesante de la polis ateniense es que su elemento, digamos, de cohesión política, de unión entre los ciudadanos, pues no era la fuerza, ¿no? Ni los tanques, bueno, tanques no había en aquella época, ¿no? Las lanzas sino fundamentalmente la palabra significativa, como dirá Aristóteles después, ¿no? Es decir, lo que realmente les unía a estos es que tenían intereses comunes por cuestiones como la justicia, la inmortalidad del alma, la virtud, la belleza, la participación en el ser, la ciencia, el saber. Todas estas cosas que son un poco los temas que aparecen en los diálogos de Platón, ¿no? Pues estas conversaciones eran lo habitual que se podía escuchar en el ágora ateniense cuando se juntaban los ciudadanos, se juntaban para hablar de estas cosas.
Y los espartanos y los troyanos se burlaban de los atenienses diciendo: vosotros sois como niños, o sea, lo que os gusta pues es juntaros en la plaza pues a hablar, a hablar y a jugar. También de aquella época es todo el invento este de las Olimpiadas, ¿no? De los Juegos Olímpicos. Pero vosotros, claro, estáis en las nubes, o sea, no sois gente realista, ¿no? Como nosotros, que sí que nos preparamos para la guerra, tenemos un ejército, ¿no? O como yo sé, los habitantes de Mesopotamia, ¿no? Todos ¿cómo se llaman estos? Los fenicios, ¿no? Que eran todos unos comerciantes extraordinarios, ¿no? Claro, esa gente sí que parece que tenía, o los romanos que tenían un grandísimo sentido jurídico y un sentido extraordinario para la organización, y realmente organizar un imperio, vamos, como no ha conocido nada semejante en toda la historia, ¿no? Los atenienses no, eran la cosa más desorganizada del mundo y, bueno, y ya digo, se burlaban sus vecinos, pues por eso. Vosotros sois aispaides, se dice en griego, ¿no? O sea, como niños. ¿Eh? Pero claro, ellos todo eso lo tenían a gala. Realmente nosotros hemos constituido un régimen político cuyo elemento de cohesión no es la fuerza de las armas, ni tampoco las alianzas comerciales, aunque esté muy bien eso. Ni las alianzas militares ni las alianzas comerciales, no. El elemento de cohesión fundamental es la palabra significativa, como dice Aristóteles, logos semánticos. Y claro, esa es la razón por la que Atenas se llenó de escuelas donde se enseñaba a la gente a hablar bien, a decodificar el mensaje profundo de un discurso, ¿no? A distinguir, por decirlo así, el brillo exterior de la claridad interior, de la lucidez profunda, digamos, en la expresión verbal, ¿no? Donde se enseñaba retórica, o sea, a armar un argumento, pues esto, que sea realmente persuasivo, convincente, porque en el fondo la organización política y las leyes, pues era no la voluntad del más fuerte, ¿no? O sea, del que tenía los tanques, las pistolas o las fustas o el ejército y decía: aquí se hace lo que mando yo porque para eso yo soy el fuerte. No, no, no. Estos griegos pensaron un sistema de organizar la convivencia que es jurídico, o sea, que se basa no en la ley del más fuerte, sino en la fuerza de la ley que en primer lugar somete al más fuerte. Ese es el que más somete. Esto es una idea de los griegos, aunque luego los latinos, por decirlo así, le pusieron patas y la llevaron a la práctica, ¿no? Pero la idea es de los atenienses de esa época. Y claro, la ley en el fondo emana de un parlamento, de una discusión, de digamos, de un foro en el que se encuentran posturas distintas, a veces contrarias, y tienen que medirse argumentalmente. Esa es la idea, Aristóteles en la política lo explica muy bien, ¿no? Esa es la idea de un gobierno político, a diferencia de un gobierno despótico, que es el que, digamos, el que se basa sobre todo en la fuerza y en el grito, ¿no? O sea, a ver quién grita más, ¿no? O quién da un golpe sobre la mesa y dice: aquí mando yo, ¿no? No. El gobierno político es un gobierno respetuoso.
y sobre todo que tiene que guardar mucho las formas y que tienes que saber, oye usted, pues presentar tu política o tus propuestas, digamos, y respaldarlas no a gritos ni con violencia, sino con argumentos mejores que los contrarios, argumentos más convincentes. Bueno, y esto es un poco, claro, lo que intentaban hacer las escuelas de retórica y de dialéctica. También la dialéctica era pues, un poco lo que hoy llamaríamos la lógica, ¿no? O sea, el arte de armar un argumento que pueda resistir, digamos, el contraste con otro argumento. Mientras que la retórica lo que intenta es armar un argumento no tanto dialéctico, sino convincente. O sea, no tanto que se confronte con otros argumentos, aunque muchas veces, claro, esas dos cosas, la dialéctica y la retórica, evidentemente van unidas, pero no son lo mismo, ¿no? Digamos, la dialéctica está comprometida con la validez de un argumento, mientras que la retórica está comprometida con la presentación convincente, persuasiva. Eso es el arte de la retórica. Bueno, pues Sócrates empieza a darse cuenta de que en algunas de estas escuelas de retórica la retórica cada vez se distancia más de la dialéctica. O sea, la búsqueda de un argumento convincente cada vez se desgaja más de la búsqueda verdaderamente filosófica, lógica, de un argumento verdadero. O sea, él se da cuenta de que hay escuelas de estas que llevan, y además muy bien, algunos amigos suyos muy competentes, ¿no? Pero que han ido cediendo bastante a una tentación muy sutil, pero que crecientemente va tomando posiciones. Y es justamente la tentación de suplantar la retórica por lo que Sócrates empieza a llamar sofística. La sofística, aunque pueda parecer, puede parecer próxima a la retórica, no es lo mismo. Repito que la retórica es un arte muy noble y de luego en Atenas fundamental. Es el arte, digamos, de enseñar pues a argumentar de forma convincente, que eso tiene un valor político absolutamente esencial para la mentalidad de los atenienses de esa época, ¿no? Bueno, pero claro, la sofística es otra cosa. O sea, el sofista no es el que... El sofista es el que sabe convencer a otros, pero de lo que a él no le convence. En el fondo el sofista es el que sabe engañar, el que sabe manipular. El que suplanta, digamos, el argumento por puro adorno, ¿no? El sofista no se interesa por la verdad, sino por la verosimilitud. Es decir, porque algo parezca verdad. Pero muchos de estos maestros de retórica, supuestamente de retórica, pero que acabaron siendo sofistas, en el fondo acabaron en posturas escépticas y relativistas completamente alejadas e incompatibles con la filosofía, claro. La filosofía es la búsqueda del saber. Eso significa esa palabra en griego, ¿no? Amor a la sabiduría. Y obviamente buscar el saber es buscar el saber verdadero, ¿no? O sea, saber algo es conocer lo que ese algo es en verdad, o lo que es verdaderamente. Si no, no sería conocimiento, sería más bien lo contrario, sería desconocimiento, ¿no? Por tanto, el filósofo, el que busca el saber,
desde luego lo que ante todo busca es la verdad. Pero estos otros tipos realmente habían llegado a posturas relativistas que piensan que la verdad no existe, o escépticas que piensan que, bueno, puede que exista o no exista, pero en caso de que exista, tampoco es posible conocerla, ¿no? Eso es lo que dice el escéptico. El escéptico, pues nosotros no podemos salir de dudas, ¿no? Eso significa en griego el verbo skeptomai, que es de donde viene la palabra escepticismo, ¿no? Es un verbo de ponente cuya traducción más literal es abstención de juicio, o sea, abstenerse de juzgar, no mojarse, como dicen en mi tierra, o sea, no definirse ni por un lado ni por otro, no juzgar. Por tanto, mantenerse en la duda. El escéptico es el que piensa que no podemos salir de dudas, que la duda es el estado natural de la mente. En una postura, por cierto, que es bastante equívoca y bastante, en último término, bastante contradictoria, porque el escéptico hay algo de lo que no duda, que es justamente eso que dice, de que todo es dudoso. Es indudable que todo es dudoso. En el fondo eso es lo que propone el escéptico, lo cual es una contradicción. Igual que incurre en una contradicción crasa el relativista que dice que la verdad no existe, porque eso que dice lo pretende verdadero. O sea, lo que está pensando es que es verdad que la verdad no existe, porque no hay manera humana de pensar en algo sin pensarlo como verdadero. Y tampoco hay manera humana de expresar lo que uno piensa si no es como una pretensión de verdad. Por tanto, en el fondo, estas posturas tan absolutamente contradictorias, en el fondo acaban siendo antifilosóficas, no solamente por razones lógicas, esta que acabo de mencionar, que es evidente, ¿no? Sino en último término porque, claro, acaban desactivando completamente la racionalidad discursiva. O sea, el discurso racional y la discusión, que es, repito, la actividad política por antonomasia, tal como la entendían estos atenienses, pues claro, solamente tiene sentido como una praxis comunicativa, una praxis mancomunada, de búsqueda de la verdad. O sea, si la verdad no existe, ¿qué sentido tiene una discusión? O sea, si una discusión no es una búsqueda cooperativa de la verdad, en muchos casos de la verdadera solución a un problema que se discute o que se plantea en esa discusión, pues entonces no se sabe muy bien qué significa eso de discutir. Y esto se da cuenta de una forma muy aguda Sócrates. O sea, realmente vosotros estáis acabando con la racionalidad discursiva y estáis acabando con la polis ateniense. Porque la polis ateniense se basa en discutir con razones. O sea, el conectivo, el pegamento social por antonomasia que tiene la ciudad de Atenas es justamente que los atenienses le damos importancia a esto de la discusión con razones, mucho más importancia que a ir dándonos gorrazos entre nosotros o guerreando. Esto es importantísimo, esto de discutir en serio. Y además eso siempre se hace con los amigos. Dice Aristóteles en la política que discutir es lo que hacen los amigos y lo que les hace amigos. Es una noción completamente distinta a la representación que hoy en día, lamentablemente, creo yo, mucha gente tiene de que discutir es algo parecido a enfrentarse o a malquistarse o a enemistarse con otra persona. Esto
Esto es una cosa delirante. Y luego las instituciones académicas, desde la Academia de Platón, ya digo que también muchas otras escuelas que ya había cuando Sócrates, ¿no? En Atenas. Y por supuesto la universidad medieval, que en el fondo lo que intenta es recoger el testigo, ¿no? El legado, digamos, de la Academia de Platón, pues fundamentalmente se han instituido como entornos de discusión racional, o sea, como espacios adecuados a que la gente aprenda a eso, a discutir con razones. Pero claro, cuando todo esto, digamos, esas academias se llenan de gente para las que la verdad es lo menos importante, para las que la verdad no cuenta nada, pues entonces a Sócrates se le encienden las alarmas y empieza a denunciar, repito, a gente que había sido, vamos, colegas suyos, también maestros, y consta que en algunos casos amigos suyos. O sea, por ejemplo, Protágoras. Protágoras es un sofista importantísimo, pero que tiene una conversación con Sócrates que está recogida en un diálogo homónimo de Platón, que se llama así, el Protágoras, que es una conversación interesantísima, tanto por lo que dice Sócrates como por lo que dice Protágoras. La estudiaremos un poquito porque es realmente una joya. Pero claro, este señor, el tal Protágoras, acabó pues siendo un escéptico absoluto. El famoso lema de Protágoras, el de la homo mensura, ¿no? El hombre es la medida de todas las cosas. Por ejemplo, Gorgias. Gorgias era conocido en aquel momento de Atenas porque la escuela que él fundó, la escuela de retórica que él fundó, pues tenía un éxito impresionante. Se matriculaba muchísima gente y bueno, y este tipo, vamos, es sabido, a diferencia de Sócrates, que el pobre murió, vamos, casi con lo opuesto, pues este hombre se convirtió en un pluscuamillonario, vamos, hizo de oro con la academia que fundó este Gorgias. Pero claro, acabó en una postura absolutamente escéptica, muy bien reflejada en un diálogo igualmente homónimo que tiene con Sócrates, en el que el propio Gorgias enuncia el famoso trilema, así se le conoce, ¿no? El trilema de Gorgias. Es decir, una proposición triple, ¿no? Con tres propuestas de... Primero, nada es, dice Gorgias. Nada es, fíjense ustedes lo que dice este tipo, este pata, como dicen acá. Nada es. Segundo, aunque algo fuera, sería imposible conocerlo. Y tercero, aunque fuese posible conocerlo, sería imposible decirlo, expresarlo. Yo no me he encontrado en la filosofía moderna ni contemporánea una postura, digamos, más escéptica, más heavy, como dirían los muchachos desde mi país, o sea, más fuerte y ciertamente hoy en día el escepticismo campa a sus anchas, no solo en el gremio filosófico, pero lamentablemente para mí al menos también. Digo lamentablemente porque es lo más antifilosófico que puede haber. Quien está convencido de que es imposible conocer, pues entonces, ¿qué pinta en el gremio filosófico? Que lo que busca es saber, ¿no? Conocer. En fin, pero realmente hay posturas, yo diría a veces también poses, que se exhiben en el gremio filosófico que son bastante poco filosóficas, aunque las exhiba gente lista por otros motivos.
En fin, tampoco yo quiero hacer ningún tipo de sangre y sobre todo lo que quiero decir es que yo soy el primero que tiene que aprender mucho de todos mis colegas, ¿eh? Pero ciertamente hay algunas cosas que dicen algunos colegas míos que no me convencen para nada, y especialmente hoy en día en mi universidad. Bueno, este es un asunto por el que es una herida personal que yo tengo por la que sangro abundantemente desde hace años. No puedo ocultárselo a ustedes. Todo este tema de que la verdad es una cosa muy importante, que yo así lo creo, y sin embargo parece que en el gremio filosófico y en general en muchos gremios académicos esto es una cosa que está olvidada, o sea que la verdad no tiene ninguna importancia. Bueno, yo, si les interesa, he escrito un par de cosas sobre esto. Una la he publicado hace unos meses y otra la acabo de terminar estos días y por tanto no está publicada, pero se publicará como capítulo de un libro, en una cosa que se publicará en España. Pero bueno, si quieren ustedes, si alguno o alguno de ustedes les interesa, yo se lo puedo remitir por el email. Y en el fondo también es una manera de presentar, quizá con tintes de hoy, de ahora, repito, un problema que viene gestándose desde hace muchísimo tiempo y que desde luego ya existía en toda esta discusión que tiene Sócrates con los sofistas en el entorno de las escuelas, ¿no?, de retórica ateniense. Y que Sócrates a menudo les acusa a estos colegas pues de filodoxos, así lo dice en griego, filodoxo. A diferencia del filósofo, el filósofo es el que busca saber. El filodoxo es el que busca aparentar, el que busca la apariencia. Eso significa en griego la palabra doxa, que a veces se traduce como opinión. Pero literalmente en griego la palabra doxa habría que traducirla como parecido o semejanza. Bueno, muchas veces, claro, de hecho, cuando tú expresas tu opinión, estás expresando lo que algo te parece. Es decir, aquello sobre lo que opinas, pues, ¿qué te parece? O sea que tampoco es tan distante una acepción de otra. Pero en el fondo, el filodoxo, repito, es el amigo de las apariencias. No el que busca la realidad, lo que las cosas son de verdad o en realidad, sino lo que parecen ser. No busca la verdad, repito, sino la verosimilitud. Y aquello, bueno, y el propio Gorgias, pues claro, se hizo pluscuamillonario a base de vender el arte de convencer a otros sin estar convencido tú. O sea, el arte de engañar, el arte de manipular, el arte que luego también Platón denunciará como demagogia, que es justamente la forma pervertida, la forma perversa, digamos, la forma en la que puede pervertirse la democracia. Fíjense ustedes que estos problemas que se suscitan en aquella época, hace 26 siglos, siguen siendo actualísimos a día de hoy. Es más, yo creo que ningún periódico, por muy de actualidad que sean las noticias que dan, ningún periódico a día de hoy es capaz de darme una información tan actual y tan actualizada. Bueno, estoy hablando un poco exageradamente, ¿no? Pero si ustedes me lo permiten, les diría esto. De lo que pasa en el fondo, en la tramoya de la vida política, yo
puedo hablar sobre todo de lo que veo en mi país, no mucho de lo que veo acá en el Perú, pero bueno, en el tiempo que llevo acá he visto algunas cosas también. Les puedo asegurar que no hay ningún periódico que dé una clave más actual y más clara para entender la tramoya de fondo de la vida política que la República de Platón y la Política de Aristóteles. Ahí está, pero perfectamente retratado lo que nos pasa. Pero bueno, esto nos ocupará más adelante, ¿no? Bueno, no sé. Yo les diría esto así de entrada sobre Sócrates. Bueno, creo que hay un par de cosas más que me gustaría que viéramos con detalle, pero que en el fondo ya son, no sé, que nos sirven un poco para la transición, que por cierto tampoco es tan traumática, porque ya digo, Platón es, y él siempre se consideró discípulo de Sócrates, así como el propio Aristóteles al comienzo se consideraba discípulo de Platón y por tanto indirectamente también de Sócrates. O sea, cuando se habla de socratismo hablamos de tres figuras, Sócrates, Platón y Aristóteles. Y evidentemente, pues cuando tanto Platón como Aristóteles son muy jóvenes, pues claro, están más influidos por su maestro. Platón por Sócrates y Aristóteles por Platón. Y luego ya, pues según se van haciendo ya un poco mayores y van madurando pues un estilo de pensar y bueno, pues un poquito más suyos, pues a lo mejor en algunos puntos se distancian más. Toda la teoría de las ideas, por ejemplo, Aristóteles acaba pensando lo contrario que Platón. Pero indudablemente Aristóteles ha aprendido filosofía de Platón y Platón eso lo ha aprendido de Sócrates. Por lo tanto, yo creo que hay un linaje, aunque diferencias evidentes, pero un linaje común en todo lo que se refiere a la forma de entender la filosofía, aunque no tanto luego en las cosas que filosóficamente dicen unos y otros, pero en lo que es la filosofía, la forma de hacer eso bien y por supuesto el valor que tiene esto, la filosofía, para la polis, o sea, para la vida civil, para la vida política. A mí me gustaría ver alguna cosa más sobre esto, pero insisto, referida al magisterio socrático en la medida en que ya se traduce y se trasluce sobre todo en los escritos de Platón. Pero esto, si quieren, lo vemos ya la siguiente sesión, que será dentro de un mes casi. Bueno, ¿qué les parece? ¿O qué se les ofrece de esto que hemos hablado hoy? Lo que les he contado se entiende bien. Sí, profesor. Profesor, Sí, más bien a mí en un momento me hizo recordar el vivir bien de Sócrates, del vivir o vivir bien con Aristóteles cuando en Protéptico dice que más vale el fin de la cosa que la cosa misma. sí, Es decir, que más vale que el ser cumpla su fin. O sea, más claro. importancia tiene cumplir su fin que la misma existencia del ser. Sí, sí, sí. Entonces, vi bastante relación en eso, ¿no? De que más importante es llegar a ser lo que la naturaleza te ha dicho que seas, a Claro, que, es decir, más valor hay en que seas lo que tienes que ser, a que sí, no, o sea, si no, mejor es no haber nacido, una cuestión así, creo. claro, claro, claro. Sí me hizo Es interesante muy eso. interesante esta analogía, sí, sí. Bueno, seguro que el propio Aristóteles también pensó eso, bueno, pues dialogando o escuchando a Platón, bueno, pero claramente se ve que tiene una gran coherencia con esto, sí, sí.
Profesor, no sé si podría volver a mencionar la diferencia entre la retórica y la sofística, por favor. Sí, pues. Yo la formularía de manera muy, no sé, muy sincrética y muy sencilla así, ¿no? La retórica es el arte, yo creo que sumamente noble, de adornar un argumento para que sea convincente, para que sea persuasivo. Mientras que la sofística es el arte, no tan noble, de suplantar el argumento por puro adorno. Sería una formulación muy sencilla, pero creo que muy esencial de la diferencia, ¿no? Evidentemente, claro, estos sofistas no no se refieren a sí mismos como sofistas, se refieren como maestros de retórica. Y ciertamente era lo que comenzaron siendo. Pero bueno, pues por diversas razones que tienen mucho que ver con la deriva escéptica de algunos de ellos, menciono el caso de Gorgias, que para mí es arquetípico, ¿no? Pero también el de Protágoras, y probablemente en algún caso, ¿por qué no decirlo? Vamos, desde luego es la impresión que muchos estudiosos tienen, por dinero, por dinero. O sea, porque era un negocio muy lucrativo. Esto es una cosa que se puede comprender bastante bien. Bueno, ustedes son muy jóvenes, por lo que veo, pero hace, yo diría que unos 30 años así, se puso muy de moda, bueno, y quizá a lo mejor todavía quedan ramalazos de esa moda, especialmente en el mundo gringo, y muy especialmente donde hacen las películas de Hollywood y todo esto, ¿no? Se puso muy de moda hacer películas de despachos de abogados. O sea, muchas producciones cinematográficas de Hollywood eran historias de abogados o de fiscales de distrito o de jueces o de cosas tal. Y en general no personajes aislados, sino empresas, despachos de abogados, ¿verdad? Pues que tenían mucho prestigio porque tú ponías en manos de ese despacho, ¿verdad? Pues una causa, aunque fuera completamente injusta, y tú sabías que no tenía, pero desde luego, bueno, entonces se puso muy de moda este personaje, ¿no? El fiscal o el abogado sin escrúpulos, que realmente es un eficaz argumentador, ¿no? Una persona que en el foro, digamos, en una situación forense, es capaz de discutir, bueno, y se pusieron muy de moda, pues, una cosa que, bueno, que por otro lado puede estar muy bien, yo no tengo nada, pero en muchas universidades, por lo menos en Norteamérica y también en Europa, no sé si por acá será tan frecuente, pues hay clubes de retórica o clubes de debate, ¿no? O sea, muchos estudiantes, no solamente en la universidad, también en la escuela, y está muy bien, ¿no? Pues hacen ejercitaciones retóricas. O sea, hay ejercicios que consisten en, bueno, pues vamos a discutir sobre un tema y tú vas a defender esta postura y tú vas a defender la contraria. Te convenza o no, o sea tu postura o no lo sea. Pero, bueno, como un abogado, yo qué sé, pues te ha caído este caso, ¿no? Y tú tienes que argumentar, aducir argumentos, pues para ganar el caso, ¿no? La cuestión de que eso sea justo o injusto, de que sea verdad o no lo sea, es un poquito secundaria. Lo importante es que nuestro despacho triunfe sobre la competencia y que... Bueno, pues
Este tipo de cosas emulan un poco esa situación que ya se veía en Atenas. O sea, muy probablemente por dinero, Gorgias pues acabó también vendiendo este pseudoarte de engañar, porque era un negocio lucrativo. O sea, una persona que realmente sabe engañar es una persona muy hábil para la política, para los negocios, para muchos aspectos de la vida. O sea, si tú, no sé, si tú sabes presentar de forma verosímil algo que tú sabes que es falso, pues eso es lamentable, ¿no? Pero, bueno, es como si tú defiendes en el foro una causa que no te convence. Pero oye, eres capaz de defenderla eficazmente. Bueno, pues eso es un arte que se puede vender muy bien. O sea, que puede dar mucho dinero, ¿no?